Buenas tardes. Dejamos este tema como único y exclusivo, el de hipoacusia, o sea, la pérdida de la audición, que es muy complejo, ¿no? Recuerden que nosotros en la especialidad atendemos varios de los sentidos que el ser humano tiene para interrelacionarse con el mundo exterior. Atendemos el sentido del olfato, el primer par craneal. Atendemos el sentido del gusto. Atendemos el sentido de la audición, tenemos el gusto, el olfato, la audición, y en la cara también nosotros tenemos la sensibilidad de la cara con la motilidad de la misma, los músculos de la expresión de la cara. Entonces ahí vamos a ver esta otra parte del oído interno que tiene que ver con la audición, que es la cóclea. Ayer hablábamos del sáculo, del utrículo, de los conductos semicirculares y las crestas ampulares. Hoy vamos a hablar de la cóclea, que tiene que tener 2,5 vueltas. Nunca va a tener más, pero puede tener menos. Y junto con las estructuras del equilibrio son las que forman el oído interno. Oído interno que termina justamente aquí, en la platina del estribo, que entra y sale de la ventana oval, estimulando primero la perilinfa, y esta a su vez va a estimular la endolinfa, que es la que se encuentra esta parte de afuera, digamos que en café, es el hueso, ¿verdad? Es la parte ósea del oído interno. La parte azul es la parte membranosa, que es muy importante por la estructura que dentro de esa parte membranosa se encuentra. ¿Y qué estructura es? Muy importante. Bueno, vamos a tener la rampa vestibular, la rampa timpánica, el conducto coclear, pero esta estructura, que es el órgano de Corti, es, digamos que es la parte más importante de ese oído interno. ¿Y por qué es la parte más importante? Porque ahí van a estar estas, que están bien pequeñitas, perdón, que son las células ciliadas, como las teníamos en el sáculo, el utrículo y las crestas ampulares. Tenemos aquí células ciliadas en una relación de 3 a 1. ¿De 3 a 1 qué? De 3 células ciliadas externas por una interna. Realmente se han hecho muchos esfuerzos y existen una gran cantidad de esfuerzos, pero técnicamente no sabemos para qué sirve específicamente cada una de este grupo, o sea, las externas y las internas. Sí sabemos que tienen mucho que ver con la audición, pero no sabemos específicamente para qué. ¿Y cómo se estimulan? Bueno, por el movimiento del líquido endolinfático, que mucha literatura le llega a denominar a ese líquido endolinfático que se encuentra dentro del conducto coclear, se le conoce como cortilinfa. Menciona en mucha literatura que es un líquido todavía más específico que la endolinfa. Repito que se parecen en endolinfa, perilinfa, cortilinfa, se parecen mucho al líquido cefalorraquídeo, principalmente en su concentración iónica. Ahí donde difieren tal vez en uno que otro miliosmol, pero en general es lo mismo. ¿Y para qué sirve? Bueno, ¿para qué sirve esta cortilinfa? Bueno, es la que mueve esos cilios de las células ciliadas, que es la primera neurona, y hace que se despolarice esa membrana. Y entonces todo este estímulo que venía aquí sonoro, toda esa onda sonora, que después se vuelve una onda de vibración, que después esa vibración aérea se vuelve una vibración en líquido, y esa vibración de líquido hace que se muevan esas células ciliadas y se despolarice esas membranas a los 140.000 equivalentes. Y entonces aquí es cuando se transforma el estímulo sonoro en un estímulo bioeléctrico y pasa de esta primera neurona a hacer su intercambio en el ganglio espiral, donde está el axón, más bien dicho, el núcleo y el axón de la primera y el núcleo de la segunda, y se va formando, esos axones se siguen reuniendo y se va formando el nervio coclear. Nervio coclear, que lo vemos aquí abajo, que se junta junto con el vestibular, valga la redundancia, y forman el octavo par craneal. Entra en el conducto auditivo interno, acompañado del nervio facial. Entonces, tienen pequeños tramos separados, pero en algún momento, antes de entrar al conducto auditivo interno, se juntan.
y forman el nervio, el octavo par craneal. Entonces, bien, como les mencionaba, todo esto que hablábamos el primer día de la anatomía del oído externo, del oído medio que hablamos ayer, que esté funcionando adecuadamente, la funcionalidad que tiene es la transmisión del sonido hasta la platina del estribo. Hasta ahí es vía aérea. De ahí en adelante pasamos a tener la vía ósea. ¿Y qué es la vía ósea? Bueno, es la estimulación mediante la vibración del cráneo por los estímulos sonoros. También recuerde que son ondas, se transmiten, vibran, hacia que choquen el cráneo, los músculos de los huesos del cráneo, y esos estimulan los líquidos que están dentro de la cóclea. Y ese movimiento estimula las células ciliadas y se produce el estímulo bioeléctrico que va a ascender por las vías hasta llegar a los núcleos. Pero antes de que eso suceda, obviamente, vamos a tener el proceso de la audición, que no es más que la estimulación de esas células ciliadas desde la ventana oval hacia la parte más interna de la cóclea. A esta última vuelta, este último giro donde se detiene las vueltas del caracol, se le conoce como helicotrema. También ahí lo encuentran como ápice o helicotrema. ¿Y qué importancia tiene todo esto? Bueno, aquí cerca de la ventana oval tenemos las células ciliadas. Sabemos que existen células ciliadas que perciben los sonidos más agudos. Sonidos agudos, por ejemplo, la voz de una mujer, ¿verdad? Son en su mayoría, en la naturaleza, son más los sonidos agudos que tenemos en nuestro planeta. Y aquí cerca del helicotrema o del ápice tenemos los sonidos graves. Un sonido grave es la voz del hombre, por ejemplo. Estamos dando ejemplos, ¿no? Son menos y por eso se supone que la misma naturaleza del desarrollo embrionario y ontogenético del caracol protege, dejando en la parte más interna del oído, de la cóclea, los sonidos agudos, porque son menos. Y bueno, les decía que bueno, eso estimula las células ciliadas, que después se vuelven el nervio coclear, que se junta con el vestibular, pasa a ser el octavo par craneal, asciende por las vías y llega hasta la corteza auditiva primaria. En la corteza auditiva primaria tenemos también la corteza de asociación. Ojo que esta vía solo asciende, solo lleva información a la corteza, no trae información de regreso, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que al escuchar algo, nuestro oído o nuestra vía auditiva sirve para traer información de regreso, simplemente para llevarla. Y bueno, tenemos también la de asociación, donde se defragmenta el sonido, se decodifica ese sonido en la primaria y en la de asociación, y es así como nuestro cerebro sabe que hay un carro pitando cerca, hay un pájaro trinando, hay un avión pasando, alguien nos está hablando. Y entonces en nuestro cerebro se producen otras integraciones y a ese estímulo, si es necesario, se le da una respuesta. Si no, simplemente estimula nuestro cerebro con información auditiva. Y por eso es importante, les mencionaba la primera clase, ir generando desde las etapas más tempranas de la vida, del desarrollo embrionario, eso que se conocerá después como memoria auditiva, que como la tenemos ahorita, no nos resulta muy llamativo ni muy importante, hasta que nos encontramos en una situación o con alguien que está en una condición en que la ha perdido, la audición, y va perdiendo esa memoria auditiva. Porque nosotros hablamos por retroalimentación. Emitimos una palabra y así como la escuchamos, así nosotros la repetimos. Por eso en edades también tempranas es importante que los niños vayan desarrollando otras partes del cerebro en el tema de los idiomas, ¿verdad? Para que aprendan a hablar y se van desarrollando redes neuronales un poco más fuertes y más amplias. En fin, todo eso es mucho más complejo y lo explica la neurología y sobre todo una parte de esa neurología que abarca otras ciencias también que hoy se conoce como neurociencias, que tienen mucho que ver con el aprendizaje
y con el desarrollo cognitivo del ser humano en este momento. Ahora bien, entonces, ¿cómo vamos a explorar esa audición? Bueno, les mencionaba ayer que la consulta de vértigo es una consulta bastante demorada, porque es muy minuciosa. Hay que preguntar muchos datos, hay que preguntar mucha información. Esta todavía más. Y nos vamos a venir haciendo interrogatorios de la vida prenatal, antes de que nazca la persona con la pérdida auditiva. Y en ese momento vamos a ir recogiendo información sobre, por ejemplo, si la madre tuvo alguna infección y tuvo que utilizarse algún medicamento, ya lo vamos a ver más adelante, algunos que son ototóxicos. Si la madre tuvo algún traumatismo eh, sobre el feto, si la madre o el feto en el momento del nacimiento hubo algún problema de hipoxia, ¿verdad? O alguna incompatibilidad de factor RH o ABO, que puede llevar a ictericia y puede también generar hipoxia, un Apgar bajo, ¿verdad? Antes se utilizaba con mucha frecuencia una forma de nacer de sacar al producto de la concepción, que era el forceps. Se colocaban unas espátulas en la región temporal y se sacaba la fuerza. Ahora, por suerte, se sobreabusa de la cesárea y es un poco más difícil ver esa técnica de forceps. Yo todavía en mi formación la vi. No la hice, pero sí la vi. Y me parecía muy grosera sobre los huesos del hueso temporal y obviamente donde se encuentra en ese hueso la audición. Pero bueno, eso ha pasado a la historia. Y posteriormente, en dependencia del Apgar, en dependencia del peso, en dependencia de el momento de la gestación en que nace el producto de la concepción, también puede haber distrés respiratorio y se tuvo que utilizar algún tipo de antibiótico en ese recién nacido, que puede ser que son ototóxicos en su gran mayoría, si no todos, y puede generar algún tipo de ototoxicidad y daño en la audición en ese recién nacido. Los ícteros prolongados o los ícteros fuera de causa fisiológica, de este íctero fisiológico, ¿no? Que pueda incluso tener una impregnación muy fuerte sobre los tejidos y repito, el pigmento ictérico es ototóxico. También vamos a ir preguntando ya sobre la vida postnatal, traumatismos, enfermedades, la vacunación. La meningoencefalitis es una causa muy frecuente, o la meningitis es una causa muy frecuente de pérdida auditiva en los niños preescolares o antes de que empiecen en la vida escolar. Principalmente estos niños de 1 año o 2 años, ¿verdad? Que no tienen completo un esquema de vacunación y entonces tienen un meningococo y terminan con una pérdida auditiva. Enfermedades crónicas, enfermedades heredofamiliares que pueda tener la persona, muy frecuente las vamos a ir hablando. Ayer mencionábamos la autoesclerosis, una causa de hipoacusia en edades un poco más avanzadas, pero también podemos tener sobre la hipertensión y el vértigo. Sí, puede causar vértigo, pero también puede causar hipoacusia. Entonces, son un montón de cosas, incluso medicamentos para enfermedades crónicas. Hoy me llevaron una paciente de la tercera edad con una hipoacusia prácticamente sordera en el oído derecho, técnicamente sordera en el oído derecho y una pérdida muy severa en el izquierdo. Y debuta con lupus. Y hay que utilizar medicamentos para ese lupus que son ototóxicos, ¿verdad? Es una enfermedad crónica, causa reumática, tiene un problema renal que se asocia y además hay que utilizar medicamentos que son ototóxicos en unos oídos que ya están dañados. Entonces, ¿qué esperamos en esa persona? Que la hipoacusia del oído que quedaba todavía algo funcional, prácticamente en algún momento se pierda, ¿verdad? Porque está teniendo una enfermedad que por sí sola puede afectar al oído y la audición y por otro lado, puede utilizar medicamentos o empieza a utilizar medicamentos que pueden llegar a ser ototóxicos. Entonces, todas esas cosas, cirugías, todo ese tipo de cosas se deben de ir preguntando y después ir comenzando con el examen de otorrinolaringología que tanto hablábamos el primer día. ¿Y qué cosas son muy importantes? Bueno, la otoscopía no puede faltar.
La otoscopía es sumamente importante para ver qué tiene esa persona, si hay algo alterado o si todo está bien. Lo mismo aporta que sea positiva la otoscopía para algo como que todo esté bien. Y vamos a realizar estas que están aquí, por eso las puse, que son estas maniobras. Para mí son maniobras, son parte del examen físico. Repito, para su servidor. Claro, depende de la literatura que revisen. Incluso algunos lo ponen como pruebas de audición. Para mí son más parte del examen físico. Tienen que ser de rutina en un paciente. Cuando sospechemos una alteración de la membrana timpánica del oído medio. Y son la prueba de Valsalva y de Toynbee. ¿Cómo se realizan? En el Valsalva, nosotros le vamos a pedir a la persona que con la nariz tapada y la boca cerrada sople. Lo mencionábamos ayer. No tiene otra opción el aire que ir hacia el oído medio y vamos a ver si está funcionando bien ese oído medio, la tuba auditiva. Vamos a ver cómo las membranas timpánicas se abomban, vienen hacia nosotros. Y la otra es la inversa. No se hace distinto, o sea, no es que van a hacer lo contrario, sino que el resultado va a ser el contrario de este. Se hace de otra manera. Simple y llanamente se le pide al paciente en esta que degluta en seco, que trague en seco, sin tragar saliva, solo que haga el movimiento de la deglución. Incluso hay pacientes que dicen, ay, me tronaron los oídos. ¿Y qué vamos a ver? Lo contrario. Aquí la membrana timpánica se va a retraer. Y eso, si suceden estas dos cosas, estamos hablando de el oído medio, tanto la membrana timpánica, la cadena osicular, la caja del oído medio como la tuba auditiva, están funcionando, por lo menos podemos decirlo, adecuadamente. No hay algo desde el punto de vista del examen físico que nos haga pensar en alguna patología. Ahora bien, ¿qué otra parte, qué otras cosas podemos ir utilizando? A ver, no es una condición, no es una condición como que si soy hipertenso y no me tomo la medicina me va a subir la presión. No es una condición de A más B. Pero hablábamos ayer sobre la tuba auditiva y los invito a que lo remonten en el recuerdo suyo. Y hablamos de esta tuba auditiva y la función adecuada de la misma, ¿verdad? Tiene tres funciones importantes: drenaje de secreciones del oído medio hacia la nasofaringe, la protección del oído medio y el equilibrio de presiones entre el oído medio y la nasofaringe. Y hablábamos que cuando estas tres funciones principalmente, ¿no?, se ven alteradas, el oído medio no funciona bien. Y entonces empieza a remansar el líquido que produce, porque es mucosa respiratoria, en el oído medio y se empiezan a enrarecer las presiones dentro, o sea, hacerse negativas las presiones dentro del oído medio. Y también mencionábamos que dentro de las causas que pueden alterar esa buena función de la tuba auditiva, tenemos dos grandes grupos principalmente. Dos grandes grupos. Una causa compresiva, obstructiva, y mencionábamos tumoraciones de la nasofaringe. En los niños, por ejemplo, digo en los niños porque se supone que después de los 18 años ya no deben de haber adenoides, aunque puede ser que la persona las tenga. Hoy vi un paciente de 27 años con adenoides todavía y está todo bien. Pero esa hipertrofia de adenoides oblitera, obstruye por compresión la tuba auditiva y no deja que esos líquidos salgan. Por mencionar una causa compresiva. Puede ser otro tipo de tumor primario, benigno, o puede ser un cáncer. Esa es una forma compresiva. Y la otra es una causa inflamatoria. ¿Y por qué menciono la causa inflamatoria? La inflamación tiene varias formas de producirse en la mucosa respiratoria. La más frecuente es durante un proceso infeccioso, sea viral o ya sea bacteriano, o viral con bacteriano sobreañadido, ¿verdad? Lo que nos sucede en las gripes. Por eso ahorita andan un montón de gente con un buen catarro que está dando, una buena gripe que está dando, y entonces después vienen con procesos secundarios a esa inflamación de esa mucosa respiratoria, sinusitis, otitis media aguda. Pero también tenemos otra forma de que esa mucosa se inflame, se mantenga inflamada o edematosa. Y la siguiente forma es mediante la alergia.
Para que entendamos un poco mejor la alergia, siempre la invitación a que puedan leer el Robbins o cualquier libro de anatomía patológica, donde explica bien cómo se produce el fenómeno de antígeno-anticuerpo. Y entonces hay una primera presentación donde no ocurre una respuesta exagerada y se empiezan a quedar una memoria inmune contra ese antígeno, ¿verdad? Entonces, en un segundo contacto, si hay una respuesta exagerada de ese anticuerpo contra ese antígeno, o también lo podemos conocer como alergeno, ¿no? Y se empiezan a liberar factores de necrosis tumoral, las histaminas, en fin, un montón de mediadores químicos que provocan inflamación. Y entonces por eso es que esa mucosa que es respiratoria, que tiene la tuba auditiva, en los pacientes alérgicos, y tiene varias formas de manifestarse la alergia. Una de ellas es pulmonar y se le conoce como asma bronquial. Una de ellas es cutánea y se le conoce como dermatitis. Y una de ellas es nasal o de las vías respiratorias altas y se le conoce como rinitis alérgica. Claro, rinitis hay un montón. Entonces, por eso, una de las formas en que esa tuba auditiva no esté funcionando adecuadamente es la alergia. Y obviamente en algunos momentos, cuando ese paciente alérgico está descompensado, está descontrolado de su problema de base, que es la alergia, y obviamente esa rinitis alérgica está activa, produciendo edema, produciendo... Y esa mucosa nasal está inflamada, edematosa, hay aumento en la secreción de moco, hay obstrucción nasal, y eso lleva a que la tuba auditiva también, mucosa respiratoria al fin, esté edematosa, esté inflamada y no funciona adecuadamente. Entonces eso hace que el oído medio no funcione adecuadamente y esa tuba auditiva no está cumpliendo con esas tres funciones, principalmente el equilibrio de presiones entre el oído medio y la nasofaringe. Por tanto y demás, ese Valsalva no va a tener el mismo resultado que en un paciente no rinítico que sea normal. Por eso es que sucede esa situación en un paciente rinítico descompensado, sin tratamiento, ¿verdad? En algún momento vamos a hablar de la rinitis y vamos a entender un poquito más. Hasta aquí es parte de la exploración, el examen físico. A ver, hay varias divergencias y controversias en cuanto a incluir a las acumetrías o las pruebas con diapasón dentro del examen físico o como parte de las pruebas exploratorias, de las pruebas, de los métodos de exploración de la audición distintos al examen físico. Realmente, para mí, en los dos lados están bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a tener una idea de cómo se comporta la audición y realmente deberíamos de realizarla de rutina en un paciente que aqueje pérdida auditiva. Ya vamos a ver por qué. Entonces, bien, tenemos una línea de corte y por favor les pido que se la aprendan, sobre todo para que aprendan a respetar los tiempos en que se realizan pruebas de audición. Una persona menor de 7 años con una audiometría tonal liminar no va a colaborar. Entonces es un resultado que no es fidedigno. Y no puedo decir con una audiometría tonal liminar o audiometría que un paciente menor de 7 años tiene una pérdida de la audición o no. Tenemos una línea de corte en el tiempo que son 7 años. Antes de los 7 años tenemos un buen grupo de pruebas que nosotros vamos a utilizar para poder valorar la audición de esa persona. Y después de los 7 años vamos a tener hasta la vida adulta que se pueden realizar y que el paciente nos va a colaborar. Claro, hay condiciones especiales también, ¿verdad? Aquí hay que tenerlas en cuenta. Pacientes menores de 7 años, pacientes mayores de 7 años. Vamos a tener dos grandes grupos de pruebas de audición que nosotros vamos a utilizar. Las podemos dividir así. Un gran grupo que son cualitativas. ¿Por qué cualitativas? Porque no vamos a tener una medición, no vamos a tener un patrón de referencia, una gráfica que nos va a decir que se comporta así, sino que vamos a tener una idea muy grosera si el paciente tiene o no tiene pérdida auditiva. Y tenemos las pruebas cuantitativas.
ahí sí se nos va a dibujar una gráfica y vamos a tener un patrón de referencia y nosotros vamos a decir no solo que el paciente tiene una pérdida auditiva, sino de qué tipo es la pérdida auditiva y de cuánto es la pérdida auditiva. O sea que ya podemos ir midiendo magnitudes, por eso son cuantitativas. Y van a encontrar también que en la literatura, principalmente la he visto en la mexicana, que habla sobre estos temas, que a esas pruebas cualitativas les dicen pruebas subjetivas. ¿Verdad? Sí, porque son subjetivas. O sea, me doy una idea nada más. Y a las cuantitativas les dicen objetivas. Bien, en los menores de 7 años que no colaboran, desde el recién nacido hasta los 7 años, porque colaboran muy poco y es entendible, vamos a tener la necesidad de explorar, principalmente en las edades más tempranas, los reflejos. Tal vez los reflejos no nos van a hablar a nosotros sobre una audición, por eso son cualitativas, ¿no? No nos van a dar una audición y decir, este paciente tiene una hipoacusia de conducción severa, por ejemplo. Pero sí nos van a hablar de una integridad del sistema nervioso central, de un desarrollo del sistema nervioso central y obviamente vamos a decirlo así, por rebote, ¡pic!, nos vamos a dar cuenta que esa vía, ese nervio, esa vía y esa corteza existen y están funcionando. O sea, estamos hablando de los núcleos de la corteza cerebral, área primaria y área de asociación. Y están funcionando, o deben de llegar a funcionar. ¿Y cómo la vamos a ir viendo? Bueno, tenemos el que más dura, que dura 2 años, que es el Babinski. Tenemos también el moro, natatorio. Hay uno que es muy interesante, eso no lo voy a explicar porque ya lo deben de conocer ustedes. Hay otro que es muy interesante, que nos colocamos por detrás del paciente y hacemos un ruido fuerte, ¿verdad? Puede ser un aplauso, le podemos dar algo metálico y que haga un ruido fuerte. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo normal es que la persona cierre los ojos y trate de esconder la cabeza entre los hombros. Eso es lo que sucede cuando todo el mundo escucha un ruido fuerte, ¿verdad? Un trata de esconderse. Ese es el óculo palpebral. Perdón, óculo eh, coclear. Eh, Tenemos que buscarlo. Y otra información muy valiosa nos la va a dar la madre, el padre y o el tutor y nos va a decir, este niño es indiferente al sonido. Lo llamo por su nombre, por eso hablaba de la memoria auditiva. Lo llamo por su nombre y no contesta, o hay un sonido bonito y él está viendo para otro lado, no le llama la atención. Hay una indiferencia hacia los estímulos sonoros, principalmente los que les puedan resultar familiares. Por eso hablaba de estimular en la vida embrionaria, en la vida intrauterina, a ese producto de la concepción, para irle generando esa memoria auditiva que debe de tener. Y si no la tiene, pues ya es una señal de que algo no anda bien. Entonces son pruebas cualitativas que nosotros vamos a ir realizando. Ayer me llegaron una paciente de 5 años, no le puedo hacer una audiometría, pero porque aquejaba a la madre que tenía problemas, no sabía si de audición, de aprendizaje o del habla. Y la niña oía bien y hablaba bastante bien para su edad. ¿Cómo se da cuenta uno? Hablando con la persona, escuchándola como habla. Y obviamente uno tiene que estar consciente que hay grupos etarios que el desarrollo de las palabras es mayor que en otros grupos etarios, ¿verdad? Todavía a los 5 años está más cerca de estar aprendiendo palabras que de tener ya un grupo de palabras aprendidas y consolidadas, que es lo que debe de ocurrir a un niño, digamos, de 10, 12 años, que tiene un número de palabras ganadas. Entonces, esa interacción, hablar con el paciente, escucharlo, también es una forma cualitativa, porque incluso hay pacientes que son mayores, ya son adultos, y que dijo, ¿cómo? No, y entonces uno siente, se da cuenta que tiene que hablar más fuerte, y cuando habla más fuerte lo empiezan a escuchar mejor. Son pruebas cualitativas, ¿verdad? Con la misma habla, ya vamos a ver por qué estoy diciendo esto, lo vamos a ver casi al final de la clase. Hay una gráfica que vamos a ver, porque el hablar con distintas fuerzas, con distinta intensidad, nos puede ir dando una idea de cuánto puede ser más o menos la pérdida auditiva del paciente de manera cualitativa.
Entonces, bien, una vez que realizamos estas pruebas cualitativas, vamos a pasar siempre a los menores de 7 años algunas pruebas muy bonitas, muy interesantes que se les puede realizar. Por ejemplo, las emisiones otoacústicas. Es una prueba, digamos que es un método electrofisiológico. ¿Y en qué consiste? Es un aparato, lo vamos a ver más adelante, que tiene una oliva como un micrófono que se coloca en el conducto auditivo externo y teóricamente ese micrófono en esa oliva percibe el sonido que produce la despolarización de esas células ciliadas que están funcionando ante estímulos sonoros. Esa prueba se intentó estandarizar por la OMS a nivel mundial como screening de la pérdida de la audición en recién nacidos. Claro, tuvo muchos problemas. Incluso aquí creo que se tuvo la experiencia ya por la década de los 80, finales de los 70, inicios de los 80, cuando la salud pública tuvo un auge en este país. Pero tenía el gran problema que daba falsos positivos y falsos negativos. O sea, niños normoyentes los diagnosticaba, entre comillas, como sordos, y niños sordos los diagnosticaba como normoyentes, ¿no? Entre comillas, el diagnosticado. Entonces cayó en desuso y simplemente se usa en tamizaje de pacientes que se sospeche que puedan tener una pérdida auditiva. Lo digo que hay que utilizarlo en las emisiones otoacústicas en pacientes que se sospeche o que se tenga la sospecha que puedan tener una pérdida auditiva, ya sea desde el nacimiento o después de. Principalmente desde el nacimiento en pacientes que tengan antecedentes familiares de pérdida auditiva, de enfermedades con que cursen con una pérdida auditiva, traumatismos, uso de medicamentos ototóxicos y algo que también se me olvidaba en la vida prenatal, en la madre, las enfermedades TORCH. Ustedes se las tienen que saber mejor que yo. Toxoplasmosis, rubiola, sífilis y hay otras por ahí, que dejan como resultado esas enfermedades TORCH en la madre una secuela auditiva en el recién nacido. Entonces, en ese momento se debe utilizar las emisiones otoacústicas para diagnosticar o tener o saber si ese paciente va a ser normoyente o va a ser sordo. Porque entonces desde ahí se empiezan a hacer terapias y tratamientos sumamente enérgicos para evitar que ese niño no desarrolle su memoria auditiva. Y también se puede utilizar en recién nacidos y lactantes y niños menores que se sospeche que hayan quedado, puedan tener algún problema de audición, principalmente después de una meningitis, por ejemplo, después del uso de algún antibiótico ototóxico, que en esas edades es el único que se puede utilizar por lo general, etcétera, etcétera. Entonces, en esas pacientes se pueden utilizar las emisiones otoacústicas. Me parece muy buena. Hay otra que a mí me encanta verla, no me gusta mucho hacerla porque es mm, bien larga, bien demorada, pero me encanta verla, que se llama PIP, P-E-E-P, PIP Show, de espectáculo, S-H-O-W, PIP Show. La pueden buscar incluso en YouTube para que la vean. Es colocar al paciente en un ambiente, no en una cámara, en un ambiente sonoamortiguado, puede ser un cuarto, una habitación, donde vamos a tener un ambiente lúdico, o sea, de juegos, con juguetes, con imágenes, con sonidos, con colores, con luces, y donde se le va a ir estimulando a ese paciente pediátrico con sonido y con imágenes, colores o luces. Por ejemplo, vamos a poner, y lo tenemos que ir entrenando, jugando, ¿verdad? Esa es la complejidad de esa prueba, por eso se vuelve un poco más larga porque hay que irlo entrenando, tiene que haber personal capacitado en irlo entrenando, de que, por ejemplo, hay una vaca, ahí aparezca la vaca. Y entonces, ¿cómo suena la vaca? Y entonces vamos poniendo el sonido ambiente, un mugido de vaca. Y entonces el niño tiene que ir asociando por el sonido ambiente. Cuando suene ese sonido ambiente, aparezca el estímulo visual, asociar que ese sonido tiene que ver con esa imagen que aparece de la vaca, ¿verdad? Es jugando, es muy lúdica, es muy bonita. Y nosotros vamos variando la intensidad de ese sonido de vaca, o subiéndole o bajándole la fuerza, los decibeles, en dependencia de la respuesta sonora y visual que el niño tenga. A mí me encanta mucho verla. Pip Show. Y tenemos otra que es una herramienta
digamos que es la prueba desde cero hasta, no sé cuánto es el récord Guinness de edad, cero hasta ciento y pico de años, que se puede utilizar, que son los potenciales evocados de tallo cerebral. Es una prueba electrofisiológica de excelencia pura, pero es la que de verdad da un diagnóstico de hipoacusia. La prueba por excelencia para la hipoacusia. ¿Y en qué consiste? Bueno, en pacientes sedados se colocan unos electrodos para poder determinar la integridad desde la cóclea hasta la corteza cerebral. También se puede utilizar para la muerte cerebral, ¿verdad? En casos de litigio médico legales o donación de órganos. Da muy buenos resultados para el diagnóstico de la muerte cerebral. Y obviamente tomar medidas en países donde se puede al respecto de esa persona que ya se sabe que al tener muerte cerebral, pues no va a poder volver a un nivel de conciencia tal que le permita interactuar con su entorno. Pero también se puede utilizar, y lo mencionaba, casos especiales. Hablábamos de los niños, requiere sedación para poder explorar la vía, la audición en general, y también podemos utilizarlo en pacientes con algún grado de problema cognitivo, problema conductual, ¿verdad? Antes se puede decir un poco más libremente, ahora hay que utilizar esos términos un poco más enredados. Pero repito, problema cognitivo, problema conductual, por ejemplo, en los pacientes con, ¿cómo se llama? Esta enfermedad, que desde niños que atienden los psiquiatras, a ver, ya me voy a acordar. Este tipo de pacientes donde no interactúan el espectro autista, ¿verdad? Es muy difícil que interactúen, no van a responder adecuadamente o no vamos a tener la certeza que interactúen adecuadamente con una prueba de Peep-Show o con una audiometría, entonces se les hacen los potenciales evocados de tallo cerebral y vamos a ver cómo se comporta la audición desde la cóclea hasta la corteza. También tenemos pacientes que son casos especiales como los privados de libertad, que sabemos que por una ganancia secundaria pueden llegar a fingir una pérdida auditiva eh, o tener alguna pérdida auditiva y fingir ser normoyentes. Entonces, a estos pacientes se les puede realizar también a los privados de libertad los potenciales evocados de manera directa. Y tenemos dos casos muy complejos. Complejos porque estamos hablando de las ganancias secundarias, eh, que son los simuladores, personas que por una ganancia secundaria se hacen pasar por sordos. Muy frecuente, por ejemplo, en los países donde el servicio militar es obligatorio y una de las condiciones que evita que hagan servicio militar es la sordera. Entonces se hacen pasar por sordos para no ir al servicio militar. A esos pacientes no les vamos a hacer audiometría. Le hacemos potenciales evocados de tallo cerebral. Y tenemos también a los disimuladores, que son personas sordas que por una ganancia secundaria se hacen pasar por normoyentes, ¿verdad? Entonces, a esos pacientes se les hacen potenciales evocados de tallo cerebral para diagnosticar si están sordos, si son normoyentes o no. Bien, entonces, antes de los 7 años, esas son las pruebas. Tenemos pruebas cualitativas para los mayores de 7 años. Una de ellas es la voz hablada, la voz cuchicheada, me gusta mucho, por eso la menciono siempre. Aparte de hablar con el paciente y escuchar al paciente, la voz hablada y la voz cuchicheada, que consiste en sentar al paciente de espaldas al examinador, tener una tablilla estandarizada. Cuando me refiero a tablilla estandarizada, estoy haciendo referencia a una tablilla con palabras muy usuales, no son palabras difíciles ni rebuscadas, muy coloquiales, palabras en el idioma y en el acento de la persona. Digo idioma y acento, por ejemplo, porque en español, que es magníficamente amplio, hay muchos países que lo hablan y una palabra en Honduras puede llegar a tener un significado totalmente distinta en Chile,
en España, no sé, en cualquier otro lado, en Guinea Ecuatorial, que hablan español. Entonces puede llegar a tener un significado totalmente distinto. Entonces, si estoy explorando un paciente hondureño, voy a utilizar una tablilla estandarizada con palabras muy hondureñas, incluso con el acento, si es posible, de ese personal. Porque puede ser incluso que a veces cuesta mucho entender el acento, por ejemplo, puertorriqueño, que hablan español cuando quieren, o el chileno o el argentino, ¿verdad? Entonces, incluso a veces con los salvadoreños, que somos con los que más nos parecemos, se siente una diferencia de acento. Entonces, bueno, hay que ser muy localista, regionalista en ese sentido y utilizarla. Entonces utilizamos una tablilla estandarizada y vamos caminando desde 1 metro hacia atrás hasta 3, 5 metros. Primero con la voz cuchicheada, que es el susurro, la voz que utilizamos para decir el chisme, esa que nadie escucha, ¿verdad? Esa es la voz cuchicheada. Entonces la utilizamos y vamos caminando desde 1 metro hacia atrás, mencionando todas las palabras que tenemos, pueden ser 10, y pidiéndole al paciente que nos diga si las escucha, si las entiende y en muchos casos que las repita, ¿verdad? Para valorar esa audición de manera cualitativa. Primero la voz cuchicheada y después la voz hablada, así como estamos hablando ahorita, sin gritar. Y vamos evaluando la audición. Tenemos esa prueba muy buena. Antes había muchísimo más, se utilizaban los relojes, ahora los relojes son inteligentes, no hacen sonido. Antes hacían tic, tac, tic, tac. Entonces podía utilizar ese sonido. Había unos aparatos que se utilizaban para, tal vez, alguien que sepa de música, que se utilizaban para afinar los pianos y que cayeran, y algunos instrumentos y que cayeran incluso en buena afinación y tenían un sonido, kick, cac, kick, entonces se utilizaba, se les podía acercar al paciente a 1 metro, justo cerca del pabellón auricular y pedirle que lo dijera si lo escuchaba o no. Ahora todo eso ha caído en desuso porque obviamente, repito, ya esas cosas no se utilizan. La tecnología ha cambiado todo. Entonces, esas dos pruebas, esa prueba que mencionaba es muy importante. Y aquí es donde entra también, puede entrar las pruebas que había mencionado, que son las acumetrías, las pruebas acumétricas de diapasón, donde hay un montón de pruebas con diapasón que tenemos en otorrinolaringología, una inmensidad de cantidad de pruebas. Pero nos hemos quedado, incluso hasta hace unos años se utilizaba mucho una triada, o sea, eran tres: Weber, Rinne y Swabash. El Swabash cayó en desuso porque tenía que compararse la audición del explorador con la del explorado. Pero si el explorador era sordo, el explorado salía muy mal. Entonces cayó en desuso. Y nos hemos quedado nada más con el Weber y con el Rinne, que con eso es bastante, o se avanza bastante. Son pruebas cualitativas en todo caso. Deben de ser parte del examen físico. Incluso antes, todavía en mi formación de médico general, yo vi a una caja donde habían diapasones de distintos decibeles, desde los muy graves hasta los muy agudos. Y se hacía con todos los diapasones. Y era todavía más fidedigno el resultado del Weber y del Rinne. Ahora, malamente podemos encontrar uno y por lo general es grave. Nos perdemos la parte de los agudos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el Weber? Vamos a empezar con el Weber. ¿Qué es lo que se busca? Se explora la vía aérea y la vía ósea de ambos oídos a la vez. Tenemos tres opciones de respuesta que nosotros, en general, de manera grosera, que nosotros debemos de interpretar. La normal, ¿y cómo la vamos a hacer? Vamos a poner a vibrar el diapasón y se lo vamos a colocar en cualquier parte de la línea media del cráneo, la frente, la nariz, el mentón. Incluso hay literatura que menciona que puede ser en los incisivos y transmiten mejor el sonido, mientras sea en cualquier parte de la línea media, y le pedimos al paciente que nos diga en cuál de los dos oídos lo escucha mejor o si lo escucha igual en ambos oídos. ¿Qué va a suceder a un paciente normoyente? El paciente normoyente lo va a escuchar bien en ambos
oídos a la vez. Lo va a escuchar y lo va a sentir. Como está en este ejemplo que tenemos aquí, donde dice normal, ¿verdad? La misma intensidad, la misma fuerza en ambos oídos. Claro, tenemos que haber hecho antes la otoscopía. ¿Qué va a suceder en una hipoacusia de conducción? Y estas tres imágenes a mí me encantan en lo particular. Ahorita les digo por qué. Esta, donde dice conductive loss, vamos a ver que el daño está en el conducto auditivo externo y en el oído medio. Está rayado en rojo, ¿verdad? Entonces está hablando que hay algo en ese conducto auditivo externo, en ese oído medio, que está evitando que pase el sonido por ahí y hay una pérdida de la audición de tipo conductivo. Entonces, ¿qué va a suceder cuando pongamos a vibrarle al paciente el diapasón en la línea media del cráneo? El sonido, el paciente va a referir que lo siente más fuerte en el oído aparentemente enfermo. En el oído aparentemente enfermo. En este caso, en pantalla, como el que tenemos en pantalla, es el oído derecho. O sea, lateraliza hacia el lado derecho. En este caso, que estamos viendo en la pantalla. Y tenemos esta otra que es la neurosensorial, sensorineural o hipoacusia nerviosa. También en algunos libros la pueden encontrar. Donde el daño, si se fijan, sigue estando en el oído, en este caso, en el oído derecho, pero lo que está tachado es la cóclea o el oído interno. Puede ser el nervio, puede ser la vía, puede ser la corteza cerebral, allá en, nuclear, en el área primaria y en el área de asociación. Vemos que se lateraliza hacia el oído sano. O sea, va hacia el oído sano, al oído que escucha bien. Entonces tenemos esas tres opciones. Oído normal, hipoacusia de conducción, hipoacusia neurosensorial. La otra es el rinne. Y en el rinne vamos a tener igual tres opciones. Ahora, ¿cómo se explora el rinne? El rinne vamos a comparar la vía ósea y la vía aérea en un oído primero y después en el otro. Hay miles de formas de hacerla. La que yo sugiero y la que yo hago es que pongo a vibrar el diapasón, lo coloco en la región mastoidea y empiezo a contar el tiempo y le pido al paciente que me diga cuando deje de sentirlo y de escucharlo. Cuando ya deja de sentirlo y escucharlo, inmediatamente se lo paso delante del conducto auditivo externo sin tocar la piel y le pido que me avise cuando ya no lo sienta, pero voy contando el tiempo desde el inicio. Detengo mentalmente mi tiempo cuando lo cambié de la mastoide hacia adelante del conducto y ahí termina la vía ósea. Y sigo contando hasta donde termine y hasta ahí llega la vía aérea. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que la vía aérea dure más que la vía ósea, o sea, mayor que la vía ósea. ¿Y eso cómo lo vamos a representar? Como un rinne positivo. ¿Qué otra opción tenemos? La hipoacusia de conducción, donde la vía ósea va a durar más que la vía aérea. Y eso va a ser un rinne negativo. Y la última opción es que que la vía aérea dure más que la vía ósea, pero relativamente menos que en un oído normal. Por ejemplo, en un oído normal la vía aérea duró 20 segundos y la ósea duró 12. Perdón, sí, vía aérea 20 y la ósea 12. En un oído normal, ¿verdad? En el oído izquierdo del paciente que estaba normal, eso duró. Pero en el oído donde tenemos la hipoacusia neurosensorial, sospechamos que la tiene porque el Weber lateralizó hacia el lado izquierdo y el oído derecho era el enfermo. Entonces, esa vía ósea, esa vía aérea, en vez de durar 20 segundos, va a durar 10 segundos, digamos. Y la vía ósea, en vez de durar 12, va a durar 4. Sigue siendo la vía aérea mayor que la vía ósea, pero dura menos que en un oído normal. Y eso es una hipoacusia neurosensorial. Sigue siendo positiva, pero está cortada. Y así se pone, positivo acortado. El ring. Y eso nos da una idea cualitativa de cómo está la audición del paciente. Si está normoyente, entonces vamos a tener un Weber que no lateraliza, un Weber que lo siente igual en ambos oídos,
con una vía aérea mayor que la vía ósea. O sea, un RINE positivo. Un paciente normoyente. Los dos oídos están funcionando muy bien. Vamos a tener un Weber que lateraliza hacia el oído aparentemente sano, aparentemente enfermo, y vamos a tener una vía ósea que dura más que la vía aérea. Y ahí vamos a tener una hipoacusia de conducción. Y vamos a tener un Weber que lateraliza hacia el oído sano, y en el oído enfermo, la vía aérea va a ser mayor que la vía ósea, pero acortada. O sea, ser positiva, pero acortada. Entonces estamos hablando de una hipoacusia neurosensorial. Fíjense bien, ¿verdad? Hay que tener esos dos elementos para tener esa idea. Si es conductiva, si es neurosensorial o si es un oído normal. Sin complicarnos en que uno esté peor que el otro, sin complicarnos que un oído tenga problema conductivo y neurosensorial. Sin complicarnos. Solamente teniendo esta idea que puede suceder, ¿verdad? Lo que yo acabo de decir, pero no nos vamos a complicar. Vamos a hablar de estas cosas estandarizadas. Y bueno, entonces ya en el adulto mayor o en la persona mayor de 7 años, ya hicimos las pruebas de diapasón, que son muy importantes hacerlas. Son otras pruebas, ¿verdad? Entonces ya ahí yo hice en mi consulta las pruebas de diapasón y ya tengo una idea. Y si estas pruebas que yo voy a mencionar ahora me vienen con información distinta a la que yo vi en el examen físico, a la que yo percibí en el interrogatorio, a la que yo vi u obtuve, más bien dicho, en las pruebas de diapasón, entonces me doy cuenta que están mal hechas las pruebas y tenemos que repetirlas. Las primeras pruebas, las más sencillas, que nos ayudan mucho con el oído medio, son las pruebas de la impedanciometría. Siguen siendo, ya estas son cuantitativas de aquí en adelante, ¿verdad? La impedanciometría, que tiene dos pruebas importantes. La timpanometría y el reflejo estapedial. Ya vamos a ver cuál es el reflejo estapedial. La timpanometría nos sirve muchísimo para valorar la función del oído medio. Membrana timpánica, cadena osicular, caja del oído medio y tuba auditiva. ¿Y en qué consiste? Vamos a colocar un aparato que tiene una oliva y se coloca en el conducto auditivo externo a explorar, y ese aparato va a hacerle o va a introducir en ese conducto auditivo externo presiones negativas y presiones positivas. Y desde las presiones negativas se va a empezar a levantar la gráfica para llegar a un punto cumbre en 0 y empieza a bajar en las presiones positivas. Me va a dibujar una gráfica parecida a esta. Ahora, ¿qué puede suceder? Esto que está aquí, que se quedó enanita, chiquitita y en presiones negativas. Esto me habla a favor de líquido en caja. Hay una otitis serosa o adhesiva. ¿Qué puede suceder también? Que se juntan en 0, pero nunca se tocan y nunca llega o sobrepasa el final del papel. E igual, desde arriba no se toca con la otra, que fue de presiones negativas, y vuelve a caer. ¿Eso de qué me habla a favor? De una fractura de la cadena osicular. O puede ser una curva, más bien dicho, una línea plana. Hay una perforación de la tuba auditiva. Perdón, de la membrana timpánica. Hay una perforación de la membrana timpánica. ¿Verdad? Pasa directamente la tuba auditiva a la presión y nunca levanta la gráfica. Hay un montón de curvas. Esas son muy importantes conocerlas. Y tenemos el reflejo estapedial. ¿Se recuerdan que ayer hablábamos de los musculitos que tiene la cadena osicular? Bueno, llega un momento que 80 decibeles, que es la magnitud con la que se mide el sonido, la fuerza, la intensidad con la que se mide el sonido, a 80 decibeles, esos musculitos, por estimulación, o sea, aparece un reflejo que se llama reflejo estapedial, que consiste en ponerlos contraídos esos musculitos, se tensan y tensan la cadena osicular para que la cadena osicular no vibre y no se mueva y no esté entrando la platina del estribo a chocar con el oído interno y lastimar las células ciliadas. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, cuando, por ejemplo, entran en una discoteca, para los y las que han tenido esa posibilidad, y, o han ido a conciertos y salen del concierto y salen aturdidos y sordos.
porque obviamente el sonido ambiente sobrepasa los 80 decibeles. Y entonces empiezan a descomprimir las tubas, empiezan a bostezar, a querer que se destapen los oídos, mejore la audición y no lo logran. Se activó el reflejo estapedial. Ya al siguiente día que se despiertan, ya la audición volvió a la normalidad, se volvieron a relajar esos músculos y volvió a la normalidad el movimiento de la cadena osicular. Y obviamente dibujo una gráfica donde tenemos que tener el patrón de referencia normal y si hay algún proceso anormal, vamos a tener el patrón contrario. Esas dos pruebas son para valorar la función del oído medio. Ahora bien, en general la audición tenemos la audiometría tonal liminar. Así se llama, o le podemos decir también, como nombre técnico y de mucho cariño, audiometría. Las pruebas de audiometría. Y en esta es como, digamos, que el electrocardiograma del cardiólogo es su prueba de que lo reconoce. Pues esta para nosotros es la prueba insigne que nos ayuda y nos hace reconocidos, ¿no? Para medir la audición en personas mayores de 7 años. Repito, en personas mayores de 7 años. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Esto se llama esta es la cartilla del audiograma, ¿verdad? O la prueba de la cartilla de la audiometría. Que vamos a tener aquí arriba, si se fijan, los hertz, que son las distintas frecuencias, desde aquí de la izquierda en 128 hasta 8000. Hay unos que se quedan en 4000, hay unos que quedan en 8000, hay unos que llegan todavía más arriba. Hertz. Esto de la izquierda hacia la mitad, estos son graves. Y por ejemplo, de 1024 a 8192 son agudos, ¿verdad? Son los sonidos agudos. ¿Qué otro detalle es importante? Aquí a la izquierda, esta es una cartilla, hay otra que tiene otra forma, pero esta es la más estandarizada. Aquí tenemos a la izquierda, desde 0 a 100, pueden tener equipos que lleguen 110, 120. Lo normal, estos son los decibeles, esta es la fuerza, la intensidad con la que se aplican estos hertz, estos sonidos, estas frecuencias, ¿verdad? Lo normal es que esté de 20 hacia arriba la audición. Es lo normal. Ya cuando está de 20 hacia abajo, ya es anormal. Y entonces ahí es donde empezamos a hacer clasificaciones de la audición, que ya habíamos hecho algunas, pero las vamos a hacer un poco más categóricas, donde tenemos hipoacusias de sonidos graves y tenemos hipoacusias de sonidos agudos. Tenemos hipoacusias y vamos a medir la severidad, les decía la magnitud, la intensidad, ¿verdad? Hay libros que las dividen en impares. A mí me gusta mucho dividirlas en números pares. De 20 a 40 decibeles es una pérdida ligera. De 40 a 60 decibeles es una pérdida moderada. De 60 a 80 es una pérdida severa. Piense bien. Y ya por debajo de 80 ya es una sordera o ofosis. Técnicamente, aunque el paciente escuche 90 decibeles, técnicamente está sordo. Aunque el paciente logre escuchar los 100, como hoy esta paciente que les decía era muy alegre, porque escuchó a los 100 decibeles los sonidos agudos, pero lo escuchó a los 100 decibeles, técnicamente sorda. Ya vamos a ver por qué más adelantito. Pero entonces tenemos esa clasificación. También podemos clasificarlas en dependencia del momento de la ganancia del habla que tenga el paciente. Si no ha aprendido a hablar, son prelocutivas. Si está aprendiendo a hablar, son locutivas. Perdón, las prelocutivas hay que presentarlas bien. Son los pacientes sordomudos. Porque recuerden que les explicaba, ¿verdad? Para los que han estado siguiendo la clase, les explicaba que uno aprende a hablar por retroalimentación. Si no escucha, no puede repetir y no aprende a hablar. Entonces es sordo mudo. Antes de que aprendan a hablar, es sordo mudo. Cuando está aprendiendo a hablar, son locutivas. Y la que puede suceder, Dios no quiera, a cualquiera de nosotros, son las poslocutivas. Ya tenemos una gran cantidad de palabras aprendidas, ya tenemos una memoria auditiva ganada, bien desarrollada, etcétera, etcétera. Entonces son poslocutivas.
Pueden ser agudas o súbitas, de manera inmediata, rápida, en días, en horas, o pueden ser crónicas, que son más lentas, progresivas, se van instalando en meses, años. Podemos tener reversibles, que por lo general las conductivas son reversibles, o podemos tener las irreversibles, que por lo general las neurosensorial, por lo general son irreversibles, por lo general. Ahora tenemos más elementos que nos pueden ayudar a revertirlas, pero por lo general son irreversibles. Y entonces, bien, la última clasificación que podemos seguir haciendo más clasificaciones, cocleares y retrococleares, etcétera, etcétera. Pero la última, que nos interesa mucho, recuerden que tenemos la vía ósea, que en el caso de la audiometría se representa como esta línea punteada, discontinua, ¿verdad? La línea discontinua que siempre va a estar por encima de la vía aérea, que se va a representar con esta línea continua. Esta es la vía aérea. Entonces, tenemos la vía ósea y la vía aérea, y las dos tienen que salir en la audiometría, las debemos de tener. Claro, algunas veces ya sabemos, tenemos una idea, tenemos un equipo que no la realiza la ósea, pero tenemos una idea de lo que esperamos en la audiometría, pues a veces solo tenemos la vía aérea y la valoramos, no hay ningún problema. Pero lo normal, lo estandarizado es así. Incluso utilizamos colores, rojo para derecho, azul para izquierdo, y utilizamos símbolos, ¿verdad? Círculos, X, corchetes, son símbolos que vamos utilizando, pero eso ya es complicarlos a ustedes. A mí lo que me interesa es que ustedes logren tener la idea de la clasificación que vamos a mencionar aquí. A continuación, entonces vemos que lo normal es 20 decibeles, y aquí vemos la línea ósea y la línea aérea, que las dos cayeron juntitas, pegaditas, como se encontraban aquí arriba en la audición normal, pero cayeron las dos. Entonces hay un déficit de audición de tipo neurosensorial. Y tenemos esta otra imagen, que si ustedes se fijan, tenemos la vía ósea, la vía discontinua, la tenemos en 20 decibeles o más. O sea, la vía ósea se encuentra normal. La que está afectada es la vía aérea. Muy bien. Y si tenemos la vía ósea normal y la vía aérea afectada, una hipoacusia de conducción, en este caso, que tenemos aquí en la pantalla. Pero entonces ahora nos vamos a poner un poquito más complejos, ¿verdad? Vamos a pensar que la que se mantiene aquí abajo, la vía aérea, y está por debajo, va a estar por debajo, perdón, la vía ósea, pero van a estar separadas. La vía ósea, esta roja, de la vía aérea que está aquí abajo. Van a estar, las dos cayeron, pero separadas. A ver, y a esta separación se le conoce como gap, gap. Debe de ser alrededor de 15 a 30 decibeles, más o menos. Que cae en la vía aérea, perdón, cae en la vía aérea y la vía ósea, está muy bien. Y eso tiene un componente neurosensorial. Ahora, caen separadas, ¿verdad? Y entonces eso me hace pensar que también hay un componente conductivo. Y si tenemos un componente neurosensorial y un componente conductivo, estamos en presencia de una hipoacusia mixta. Tiene componente neurosensorial y tiene componente conductivo. Por eso yo les dije en las audiometrías, en las pruebas de diapasón, ¿verdad? Para los que se quedaron conmigo, que nos daba una idea, pero quedaba un poco limitado. Porque podíamos tener este tipo de problema auditivo, el problema mixto. Y no lo podemos percibir con las pruebas de diapasón, solamente con la audiometría. Entonces tenemos esa otra clasificación de la hipoacusia. O sea, hay una audición normal, puede ser un normoyente el paciente, puede haber una hipoacusia de conducción, una hipoacusia neurosensorial o una hipoacusia mixta. Bien, entonces bien, tenemos, recuerden que les había dicho que esta se llama audiometría tonal liminar, porque llega a un límite. Y tenemos que el límite más o menos uno lo pone alrededor de 80 decibeles, puede ser un poco más, por aquello el reflejo estapedial y además después de ahí son estímulos auditivos muy fuertes. Y tenemos pruebas de audición
de audiometrías tonales supraliminares por encima de lo normal o de lo normalmente esperado, auditivamente normal, ¿verdad? Ya estamos hablando de personas que tienen serio problema en la audición. Ahí vamos a tener un fenómeno de reclutamiento que es bien complejo de explicar. Tenemos un fenómeno de adaptación, tenemos un fenómeno de diploacusia, o sea, el paciente escucha doble, y tenemos otro que es muy frecuente. Y ayer lo estuvimos menciona. El de los acúfenos o tinnitus, que es la percepción de un sonido sin un estímulo externo real. Oigo ruido en el oído, pero no hay nada que lo esté produciendo. Estoy en un lugar, eh, digamos que amortiguado, ¿verdad? No hay sonido y aún así siento grillos, siento un pito, siento como cuando se iba a la televisión para los que tuvieron esa experiencia. Ahora se va a la tele y se pone azul, pero antes sonaba bien raro, así. Son sonidos distintos que podemos sentir y percibir sin un estímulo externo. Y eso se llama acúfeno o tinnitus. Bueno, estas son algunas de las pruebas supraliminares. No les voy a pedir que se las aprendan, simplemente que sepan que existen estos 4 fenómenos. El más importante, más frecuente, es el de acúfeno. Y a ese se puede hacer una prueba que se llama acúfenometría para ver la intensidad del acúfeno. Y estas otras, por ejemplo, esto es de reclutamiento, el Fowler, el Sisi, y otras pruebas que se pueden ir haciendo, ¿verdad? Y caemos en esta que es casi de las últimas pruebas. Fíjense que todavía estamos a nivel de pruebas. No hemos entrado al grueso. Por eso les decía, esta clase es bien compleja. Tenemos esta que es la audiometría verbal o logoaudiometría. ¿En qué consiste? Vamos a medir la audición, vamos a poner al paciente igual en una cámara amortiguada y en vez de estímulos con frecuencias, le vamos a hacer estímulos con la palabra, con nuestra voz, con esa cartilla estandarizada de palabras que tenemos. Y debe de llegar a escuchar, lo normal es que escuche el 100% de las palabras. Y aquí abajo tenemos decibeles, o sea, la intensidad con la que nosotros vamos, del sonido que nosotros le vamos a ir diciendo esas palabras. Se supone que a 0 decibeles no escuche ninguna palabra. Y a medida vayamos aumentando los decibeles, digamos a 10 decibeles, digamos, va a escuchar el 50% de las palabras y a los 20 decibeles debe de escuchar el 100% de las palabras. Escuchar y entender el 100% de las palabras, ¿verdad? Entonces, esa curva, como una S itálica, es normal. Y estamos hablando de un paciente que tiene, ya sea por acumetría o ya sea por audiometría tonal, tiene una audición normal. Ahora, ¿qué puede suceder? Tenemos esta curva de aquí abajo, que es una hipoacusia de conducción. Tenemos que poner más decibeles, o sea, aumentar la intensidad del sonido para que empiece a escuchar los sonidos. Fíjense que aquí en 60 decibeles escucha el 50% de las palabras, las escucha y las entiende. Y en 70 decibeles escucha el 100% de las palabras. Es la misma curva, pero se tuvo que poner más intensidad en el sonido y la curva se fue corriendo hacia la derecha. Es la misma curva, que llega a escuchar el 100% de las palabras, pero tenemos que ponerle más fuerza al sonido. Ahora bien, ¿qué va a pasar en la hipoacusia neurosensorial? Vamos a ir poniéndole más fuerza al sonido, pero va a llegar un momento que, a pesar de que le pongamos muchísima más fuerza, no va a escuchar el 100% de las palabras, se va a quedar por debajo. O incluso va a empezar a ocurrir un fenómeno que es la representación gráfica por logoaudiometría el reclutamiento, que incluso a más intensidad, más bien empieza a escuchar menos y menos y entender menos y menos y menos las palabras. Y es una campana. Entonces eso nos sirve para evaluar la audición. ¿Cómo vamos a concluir esta evaluación de la audición? A una tomografía y o resonancia magnética nuclear. Es lo único que nos haría falta para poder hacer la evaluación completa e integral de este paciente desde el punto de vista otorrinolaringológico. Una laberintitis, no, sino que es más bien una enfermedad de la cápsula óptica, o sea, del hueso circundante del oído medio, del oído interno. Hay unas zonas de reblandecimiento óseo y hay otras zonas donde hay un aumento en el depósito de calcio. Hay unas de otoesponjosis, ¿no? Áreas de otoesponjosis. Y esta se conoce como otoesclerosis. Es exclusiva de los seres humanos y es una enfermedad que afecta
única y exclusivamente al hueso del oído interno. Fue descrita en 1873 por este señor que se llama Schwartz. Y lo dejo sobre el apellido porque nos va a servir para esta imagen que tenemos aquí. Por lo general cursa con una hipoacusia de conducción. No quita que pueda ser neurosensorial o que comience con una neurosensorial y no quita que pueda llegar a ser una mixta. Pero por lo general es una hipoacusia de conducción. Ahora bien, tenemos que realizar una otoscopía y en el examen físico nos va a servir tanto esta otoscopía que tenemos aquí arriba, que nos va a brindar muchísima información. Es una otoscopía normal, completamente normal. Llegamos hasta la membrana timpánica, tiene su mango del martillo, su ombligo y su triángulo luminoso y la coloración es normal, no hay perforación. Excelente. Entonces, nos va a brindar información tanto una otoscopía como esta, en este caso de la otosclerosis normal, como esta que tenemos abajo, que no es patoneumónico, pero es muy frecuente que se pueda ver, que se ve atrás de la membrana timpánica. Si ustedes se fijan, la membrana timpánica está normal, pero atrás se ve rojo. Y eso se conoce como mancha roja de Schwartz, ¿verdad? Porque la describió para esta enfermedad. Y es aumento en la trama vascular de la parte ósea del oído interno. Y como aumenta la trama vascular, se ve enrojecida. Y por eso se llama mancha roja de Schwartz. No, casi nunca, o sea, no es frecuente, no en todas las otosclerosis vamos a encontrar esto, pero sí se ve con algún grado de frecuencia. Entonces, esas dos otosclerosis, esas dos otoscopías nos brindan la misma información. Ahora, lo vamos a sospechar mucho la otosclerosis con la siguiente información epidemiológica. Es una enfermedad autosómica dominante. O sea, vamos a encontrar que hay más familiares que padecen de autoesclerosis. Mamá, abuelos, tíos, papá, ¿verdad? Abuelos, tíos, primos que tienen esta patología, que han sido operados o han necesitado prótesis auditiva para mejorar la hipoacusia. Es más frecuente, aunque con una ligera y algo discreta diferencia en mujeres que en hombres. La gran mayoría de veces es bilateral, o sea, afecta a los dos oídos. Es muy frecuente en pacientes de origen caucásico, estos blancos, rubios, ojos claros. Es menos frecuente en pacientes afrodescendientes y en pacientes, en personas que son de los pueblos originarios de América. Por eso en Honduras es muy infrecuente, porque tenemos una mezcla de todo un poco. O sea, eso nos protege. Es muy infrecuente. Y es típico que comience alrededor de los 20, 30 años, 20 años. Es muy frecuente, un caso clínico bastante frecuente, no es el único y exclusivo, pero en las mujeres a los 20, 30 años tienen su primer o segundo embarazo y empiezan a tener una pérdida de la audición, que cada vez que tienen su menstruación o salen embarazadas se pone peor. No es hormonodependiente, lo claro, pero sí da estas características, ¿verdad? Se empeora la audición y va perdiéndola progresivamente. O sea, vamos a encontrar por lo general una hipoacusia de conducción. Y vamos a tener también la presencia de esas paracusias, la de Willis y la de Weber. ¿En qué consiste? Normalmente cuando nosotros estamos en un lugar ruidoso, normalmente no escuchamos bien. Y normalmente cuando estamos masticando, normalmente no escuchamos bien. No estamos comiendo, masticando. Ahora, estas paracusias consiste que en un lugar ruidoso, paradójicamente el paciente escucha mejor. Estamos hablando de un paciente con otosclerosis. Y paradójicamente cuando está comiendo, escucha mejor. Escucha mejor y más claro. Entonces, por eso se llaman paracusias. Cuando ya hay síntomas vestibulares, es bien complejo. Se vuelve un poquito más compleja la enfermedad y necesitamos, como bien nos dijeron, nos dijo Gerson, estudios de imágenes. ¿Qué es lo que va a suceder? Y lo voy a dibujar aquí. Lo más frecuente, esta es la ventana oval, ¿verdad? Y esta es la platina del estribo con sus cruras.
Lo que usualmente sucede es que por esos depósitos de calcio que van ocurriendo, se va fijando la platina del estribo a la ventana oval. Por eso es conductiva. Y va haciendo que se dificulte la entrada y la salida de la platina del estribo del oído interno. Y eso es lo que lleva a la pérdida de la audición de tipo conductivo, que es lo más frecuente. Bien, hasta ahí vamos a dejar ese dibujito. Como pueden ver en pantalla, se han intentado un montón de tratamientos medicamentosos, vitaminas, calcio, nada ha dado resultado. Y aquí tenemos dos grandes opciones terapéuticas. La más sencilla, la más cómoda, la más rápida, se conoce como estapedectomía. ¿En qué consiste? Fresar la platina del estribo, cortar las cruras y colocar un pistón que va a ir enganchado del yunque. Y este pistón va a sustituir la platina del estribo, entrando y saliendo del oído interno y estimulando los líquidos perilinfático y endolinfático para poder estimular las células ciliadas, ¿verdad? Ya existen pistones antes y un poquito de grasa, pero ya existen pistones, es más cómodo. Pero tiene algunas dificultades, la cirugía, con algunas complicaciones, como que necrose el huesecito donde se engancha o se caiga la prótesis, pero eso es muy raro. Lo más frecuente es que quede bien. Y la otra opción la tenemos en pantalla, que es la colocación de un implante coclear. Ya vamos a hablar del implante coclear. Es un dispositivo que tiene, aprovechando esta imagen, tiene esta parte externa que se coloca retroauricular detrás del pabellón auricular. Tiene una parte interna que se coloca en el espesor del hueso, que tiene que abrir piel, abrir músculo, fresar el hueso, hacerle un lecho. Y de ahí, de esa parte interna, va un latiguillo donde tiene electrodos que se coloca en la cóclea. Y esos electrodos van a estimular la cóclea. Y tiene esta otra parte externa que está aquí, que por medio de un imán transmite desde aquí que se recibe el sonido, se transmite por este cable y se transmite de esta parte externa a la parte interna y de ahí el latiguillo, el estímulo hacia la cóclea. Eso es el implante coclear. Es la herramienta ahorita estandarizada, probada y con muy buenos, incluso aprobada por la FDA, con buenos resultados para un montón de hipoacusias. Digo porque está también trabajándose y a nivel de muy buenos estudios el implante de tallo cerebral, que se supone que va a ser todavía mucho mejor que este. Tenemos estas otras enfermedades, las cuales vamos a ir viendo de manera un poco más rápida, porque son enfermedades congénitas, o sea, nacemos con ellas, pero en las cuales el otorrinolaringólogo pues tiene muy poco que ver, más que todo diagnosticar la enfermedad del oído. Por ejemplo, tenemos la osteogénesis imperfecta. Incluso muy bien merecido tienen un día en el calendario, Día de los pacientes con osteogénesis imperfecta, porque tiene incluso hasta este fenotipo. Porque es una enfermedad donde hay trastornos de que los huesos se vuelven, vamos a decir, muy friables, con fracturas con mucha frecuencia, ¿verdad? Fracturas a repetición en cualquier parte del cuerpo. Y el oído interno no escapa, con la cadena osicular no escapa a esta condición. Entonces se puede fracturar la cóclea, se puede fracturar el conducto auditivo interno y producir una hipoacusia neurosensorial o la cadena osicular y producir una hipoacusia de conducción, que es lo más raro. Pero también se puede producir. Aquí en este problema es que nosotros solo diagnosticamos la enfermedad. Por algún tiempo puede utilizar el paciente prótesis auditiva, si no es que es muy profunda de entrada la pérdida de la audición. Pero no hay más cosa que hacer porque, como es un hueso muy friable, más bien en una cirugía podemos hacer más daño que el bien que le podamos realizar al paciente. Tenemos esta otra que es la osteopetrosis, que es una enfermedad más que todo en el remodelado del hueso. Si se fijan, hay prognatismo, hay una mandíbula muy llamativa, ¿verdad? Y todos los huesos
porque acuérdense que están los osteoblastos y los osteoclastos que le van dando ese remodelado al hueso. Unos producen hueso y otros lo van remodelando. Bueno, aquí falla el que remodela. Y entonces empieza a crecer de manera indiscriminada el hueso. Y ese hueso que va creciendo puede ser el del conducto auditivo interno, ir creciendo e ir comprimiendo el octavo par craneal y producir una hipoacusia neurosensorial. Al ocurrir este fenómeno también se puede comprimir el séptimo par craneal y produce una parálisis facial. Y hay niños que nacen bajo una condición de osteopetrosis, en la cual hay un serio trastorno cognitivo conductual, hay hepatoesplenomegalia, y estas características se acompañan con una hipoacusia de conducción. Obviamente, esos niños pues fallecen muy rápidamente en edades muy tempranas. Y obviamente tampoco aquí se puede hacer mucho. Hay más que recomendarle prótesis auditivas por mientras la pueda utilizar y el daño al nervio no sea muy avanzado. Bueno, esta enfermedad de Payet ocurre en todos los huesos y me encanta este rayos X. Desde ese tiempo lo tengo puesto en esta imagen porque es acúmulo de calcio que va apareciendo y va desapareciendo, ¿verdad? Esta es la misma persona en distintas etapas de su vida y solo hace falta ver los miembros inferiores para darnos cuenta qué es lo que está sucediendo en esta persona. En una primera imagen aparece el miembro superior, perdón, miembro inferior izquierdo y va desapareciendo el derecho y así va ocurriendo en las siguientes, ¿verdad? Aparece uno y desaparece el otro, porque va ocurriendo acúmulos y desaparición de calcio de los huesos. Esto también lleva a friabilidad de los huesos. Técnicamente, para los que hayan ahondado ya en esta enfermedad, es lo que ocurre en la autoesclerosis. Nada más que en la enfermedad de Payet ocurre en todos los huesos del cuerpo y en la autoesclerosis ocurre única y exclusivamente en los huesos en el hueso del oído interno. Como son huesos muy friables, hay una hipoacusia. Si afecta la cóclea o afecta el conducto auditivo interno, hay una hipoacusia neurosensorial, o si afecta la cadena oculares de conducción. Pero no hay mucho que hacer porque el hueso es muy friable. Entonces, utilizar audífonos por mientras se pueda. No hay más nada que hacer. Ya la vamos a pasar. Esta me interesa mucho, los tumores del ángulo pontocerebeloso, donde vamos a tener este que proviene de las células de Schwann, lo conocemos como schwannoma también, ¿verdad? O neurinoma del acústico. Aquí está la lesión en fosa posterior. Desde el origen, puede ocurrir desde el origen aparente del octavo par hasta la entrada del conducto auditivo externo. Y las células de Schwann de ese nervio van degenerando en una tumoración benigna. Que en una primera etapa va a ser la fase intracanalicular, va a haber hipoacusia, acúfeno y vértigo, porque va a afectarse el octavo par craneal completo. Estudios de imágenes, estudios de audición, pruebas vestibulares. Ojo que aquí, por eso le decía ahorita a Gerson, y o resonancia magnética nuclear, porque aquí se va a ver mejor con resonancia magnética nuclear la lesión de fosa posterior. También puede haber un tumor cisternal, que ya es una etapa un poco más avanzada, donde van a estar estos tres síntomas que mencionábamos, más los síntomas de afectación trigeminal, ¿verdad? Afectación del trigémino. Y vamos a tener también en una fase compresiva, ya un poco muchísimo más avanzado, no un poco, muchísimo más avanzado, una herniación de una herniación de la amígdala cerebelosa. Bien, nosotros como torrinos debemos de diagnosticarla en cualquiera de las tres etapas. Claro, nosotros en la etapa intracanalicular es cuando más podemos ofrecer al paciente un tratamiento. Después, en estas otras etapas, es el neurocirujano el que maneja estos pacientes. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un tratamiento de radiocirugía que se puede intentar, pero a ver, operar a un paciente, perdón, darle radioterapia a un paciente joven que no sabemos si más adelante puede llegar a tener, este que tenemos ahí, puede llegar a tener un cáncer y necesita radiación y ya tiene la dosis total de radioterapia. Entonces, no es tan recomendable, se puede abstener. Recuerden que tenemos etapas, fases.
¿verdad? Y esperar a ver cómo se comporta, a ver si sigue avanzando el crecimiento, que lo más seguro es que sí. Y entonces el tratamiento quirúrgico. Decía, puede ser en etapas tempranas o en estadios más avanzados que lo hace el neurocirujano. El meningioma les van a hablar un poco más en neurología, pero este meningioma da síntomas de hipoacusia neurosensorial, principalmente cuando ocurre y comprime las áreas primarias y de asociación. Tenemos que utilizar estudios de imágenes y pruebas de audición para poder realizar el diagnóstico. Del colecistoma hablamos ayer. No vamos a ahondar otra vez. Un tumor benigno que va comprimiendo el hueso y lo va destruyendo. Bien, dentro de las malformaciones tenemos, bueno, estas específicas, ¿no? Que son las aplasias, conocidas, las famosas aplasias. Tenemos la de Mitchell, Mondini, Shape y Alexander en ese orden de magnitud. ¿Qué es lo que sucede en la de Mitchell? Hay ausencia total del laberinto, o sea, de la cóclea, tanto la ósea como la membranosa. No se formó una cóclea, ni una vuelta siquiera, ni media vuelta. Y vamos a utilizar estudios de imágenes, tomografía y o resonancia magnética nuclear para podernos dar cuenta que no está la cóclea. No hay cóclea, no hay nervio, no hay quien estimular, hay una hipoacusia neurosensorial severa, hay una sordera, ¿verdad? Profunda, o cofosis. Entonces, el paciente no hay prácticamente nada que hacer con este paciente más que el otro tratamiento que uno trata o le orienta a los pacientes en este tipo de casos donde hay una sordera profunda, que es el tratamiento de rehabilitación por lenguaje del hecho, ¿verdad? El paciente aprenda su lenguaje del hecho y puede también ir aprendiendo la labiolectura, o sea, leer los labios. Tenemos la aplasia de Mondini, donde hay un crecimiento y un desarrollo variable de la cóclea, no llega a dar las 2,5 vueltas, pero se forma algo óseo y empieza a haber algo membranoso. Siempre va a haber una hipoacusia de neurosensorial, pero tenemos algo que estimular, porque hay algo membranoso que se formó, tal vez no las 2,5 vueltas, pero sí se formó algo. Y podemos utilizar tanto la prótesis auditiva, el aparato, como el implante coclear. Tenemos la plasia de Shape, donde sí se forma toda la parte ósea, pero sigue habiendo dificultad en la parte membranosa, sobre todo el órgano de Corti. Entonces, sí vamos a tener algo que estimular, ¿no? Y va a seguir siendo una hipoacusia neurosensorial, pero podemos utilizar el implante coclear o también se puede utilizar audífonos, ¿cómo se llama? Prótesis auditivas para estimular la audición del paciente. Ahora, tenemos esta que depende, es la menos mal. Hay una deformidad en la parte membranosa. Se forma completa, puede estar completa, pero hay una deformidad, principalmente en alguna de las células que conforman el órgano de Corti, donde no solo están las células ciliadas, son las más importantes, pero no solo ahí están. Y hay una hipoacusia neurosensorial que también se puede utilizar prótesis auditiva o se puede hacer implante coclear. Sí, y aquí es donde se complica la situación, se forma el nervio coclear, porque puede ser que esté ausente el nervio coclear. Se formó bien la cóclea, pero no se formó el nervio. Entonces no habría nada que estimular y en ese caso no hay nada que hacer. Dentro de otras patologías, ya estas son adquiridas, tenemos la ototoxicidad. Y aquí dejo esta imagen a la derecha porque tenemos ototóxicos endógenos. Hablábamos de los pigmentos histéricos, ¿verdad? Los mencionábamos ahorita. Pero también tenemos, y son la gran mayoría, ototóxicos exógenos, donde tenemos estos medicamentos que son ototóxicos, aminoglucósidos, por eso casi ven que no los menciono, aunque pudieran tener un espectro muy bueno para los gérmenes que nosotros manejamos,
pero casi no los menciono. Tenemos la gentamicina, la kanamicina, que se utiliza mucho en recién nacidos. Tenemos la streptomicina. Tenemos algunos diuréticos como la furosemida. Hay que tener cuidado. Miro que se utiliza indiscriminadamente en algunas ocasiones y es ototóxico. Y se utiliza mucho en pacientes de la tercera edad. Y estos pacientes de la tercera edad ya tienen un oído interno, una cóclea dañada, y aparte de eso le enganchamos por mucho tiempo la furosemida, es peor el daño. Tenemos la gran cloroquina, la hidroxicloroquina, que se utilizó en nuestras fronteras patrias de manera indiscriminada y abusiva, sin ninguna referencia científica para el COVID. Así que no sé cuántos sordos andarán ahí posterior a ese exceso de cloroquina, que es ototóxico. También vamos a tener la eritromicina, la ampicilina, la vancomicina, ¿verdad? Vamos a tener antineoplásicos, o sea, los sueros quimiostáticos, ¿no? Que, bueno, ahí uno evalúa riesgo-beneficio. Naproxeno, entre muchos otros medicamentos que son ototóxicos, pero también tenemos otras sustancias como el alcohol y otras sustancias que son ilegales. No hay necesidad de decirlo ni repetir cuáles, a cuáles hago referencia, que son sumamente ototóxicas. ¿Y qué es lo que va a suceder? Van a destruir las células ciliadas, pero también pueden destruir, bueno, tanto de la cóclea como el sáculo, el utrículo y el conducto semicircular. Perdón, sobre todo las crestas ampulares. Y lo más frecuente es que cursen con hipoacusia neurosensorial de grado variable, en dependencia de la susceptibilidad del paciente. Si primero aparece el vértigo o aparece el vértigo con la hipoacusia, el pronóstico es muy malo. Ya de por sí que es malo. ¿Por qué es malo? Porque el único tratamiento que tenemos es la prevención. Primero que ustedes en formación aprendan a utilizar el medicamento. Por eso ayer les hacía referencia, para los que estuvieron conmigo, con la otitis media aguda, que yo les daba el medicamento, el nombre genérico del medicamento. Ustedes tenían que aprenderse la presentación, la vía de administración y la dosis. Porque, por ejemplo, la micacina, la kanamicina, son medicamentos que vamos a utilizar en neonatología, son altamente ototóxicos, pero son de los pocos que se pueden utilizar en neonatología. ¿Y por qué los neonatólogos no dejan tanto niños sordos entonces? Porque saben utilizarlo, cuándo utilizarlo, cómo utilizarlo, por qué tiempo utilizarlo, ¿verdad? Entonces, lo primero es tener mucho cuidado con lo que estamos suministrándole al paciente como tratamiento. Si no lo necesita, no lo utiliza. Por ejemplo, hemos visto muchas amigdalitis virales que llegan con un tratamiento antibiótico. No lo ocupaba, entonces, ¿para qué lo usamos? Es viral. Y segundo, inmediatamente que comience el paciente con los síntomas hipoacusia, se le hace una audiometría y hay que reconocer si hay un factor tóxico que esté produciendo eso y suspenderlo y esperar a ver qué sucede, porque no hay tratamiento específico para este problema. Así es que está en nuestras manos evitar un montón de hipoacusias, créanmelo. Bien, lesiones inflamatorias por lo general van a ser del nervio coclear, por lo general, principalmente, por lo general van a ser secundarias a gripe, como por ejemplo, a virus, como por ejemplo el de la parotiditis, el de la gripe, el sarampión, adenovirus, viruela, coxsackie cualquier virus que pueda agredir y producir síntomas en las vías aerodigestivas superiores. Entonces va a producir una neuronitis del octavo par craneal y va a producir una hipoacusia neurosensorial. En este caso necesitamos los antecedentes de enfermedades virales, los estudios de audición, podemos utilizar algunas pruebas de imágenes para descartar que no sean otras cosas. Las pruebas vestibulares porque también puede estar afectando completamente el octavo par o solamente el nervio coclear. Y el tratamiento está encaminado principalmente a tratar el síntoma de vértigo si apareciera, y se puede utilizar esteroides, complejo vitamínico B y esperar. No hay un tratamiento, digamos que preciso para este tipo de enfermedades. Puede quedar incluso el paciente con algún tipo de hipoacusia de secuela.
secundaria a ese proceso. Incluso a veces lo hemos visto también mucho en pacientes con diabetes. Recuerden que la diabetes va produciendo un daño a nivel del nervio. No es inflamación técnicamente, pero sí va produciendo un daño a nivel del nervio, lo irrita, va perdiendo el recubrimiento de mielina y va produciendo su efecto en la audición. Entonces también trae una hipoacusia. En este caso es más complejo el manejo, porque incluso en muchos pacientes hay que hacer el control endocrino metabólico, etcétera, etcétera. Bien, vamos a hacer un momento más adelante la locución sobre cuando hablemos de parálisis facial periférica, porque es cuando principalmente da síntomas. Sí puede cursar con una hipoacusia neurosensorial, pero es el que ustedes van a conocer como parálisis facial periférica. La causa más frecuente que es el síndrome de Ramsay-Hunt. Claro, para hacer ese diagnóstico hay que hacer la endoscopía, que muchas veces no sucede y por eso cae en la parálisis de Bell, el gran saco de causas de parálisis facial. Pero esta es una causa de hipoacusia también con parálisis facial periférica. Tratamiento, pues como se trata el virus del herpes zóster. La laberintitis, ayer las hablábamos y estábamos hablando que producen, como por ejemplo la fístula laberíntica, produce más vértigo que hipoacusia. Pero la serosa y la purulenta produce más síntomas de hipoacusia neurosensorial que vértigo, que puede producirlo. Y el tratamiento es tratar la causa del oído medio que lo está produciendo. Por lo general es una otitis media aguda o crónica, en el caso de la serosa y la purulenta. Y un colesteatoma en el caso de la fístula laberíntica. Esta es muy importante. ¿Por qué? La sordera brusca, porque es una pérdida súbita en la cual incluso a veces el paciente no le dan importancia, a veces sí le llama la atención, pero espera a ver qué va a suceder. Pero es la pérdida brusca, súbita, inmediata, en minutos, en horas de la audición de uno de uno o de los dos oídos. Puede ser prototóxico, ¿verdad? Pero en la cual hay una pérdida de al menos 30 decibeles en 3 frecuencias seguidas en un periodo no mayor de 3 días. Podemos decirle que es una enfermedad de las tres, ¿no? 3 frecuencias seguidas, 30 decibeles, periodo no mayor de 3 días. Es bastante frecuente cuando lo vienen a ver, es muy llamativo porque el paciente por lo general está el día antes súper bien y el día siguiente se levanta y no escucha por uno o por los dos oídos. Dentro de las causas, ahí tenemos esa amplia lista. Dentro de las súbitas puras, fíjense bien, porque ya mencionamos el síndrome de Ramsay-Hunt, hablamos de la neuritis del octavo par craneal, hay traumatismos craneoencefálicos. Ayer hablábamos sobre esta situación tan complicada que vivió esta empresa de transporte con sus pasajeros y colapsó prácticamente la atención médica en el hospital escuela, ¿verdad? Entonces muchos de ellos pudieron haber recibido traumas craneoencefálicos y quedar con una hipoacusia neurosensorial residual, súbita, de manera brusca. Hay también barotraumatismos, por ejemplo, en Honduras, la gente en la Mosquitia hace buceo artesanal para extraer langostas y no descomprime cuando va saliendo y obviamente eso produce un barotrauma. Pero también es muy frecuente problemas hematológicos, ¿verdad? Tromboembolismos, embolismos, aumento en la viscosidad de la sangre, diabetes mellitus, eh, las hemorragias del oído interno que se puedan producir, muchas veces incluso por hipertensión. Ayer nos preguntaba, entonces, también puede producir algún tipo de trastorno, Gerson, la hipertensión de este tipo, hipoacusia súbita. Las meningitis en los niños, también es muy frecuente los tumores, estábamos hablando ahorita, ¿no? Del schwannoma y la ototoxicidad. Son causas muy frecuentes de pérdida súbita de la audición. ¿Qué vamos a hacer en dependencia de la causa? Por lo general comenzamos con corticoides por vía oral. Claro, esto, fíjense bien, el diagnóstico tiene que ser en las primeras 72 horas. En las primeras 72 horas. Si no ocurre en las primeras 72 horas, de las 72 horas a una semana, el pronóstico ya no es tan bueno. Y si se pasa una semana,
el paciente prácticamente está condenado a quedarse sordo. Entonces el tratamiento debe comenzar en las primeras 72 horas. Por eso estamos hablando con ustedes sobre esta enfermedad, porque le puede llegar y no es correcto demorar al paciente. Ya un paciente no escucho bien, vaya donde el otorrino. Porque hay que comenzar con esteroides y ver el resultado. También se puede utilizar la pentoxifilina, ¿no? En caso de algún espasmo, algún tipo de situación que tenga que ver esos espasmos vasculares, que son muchas frecuencias ocurren, infunciones intravenosas de macromoléculas. Estaba viendo un artículo recientemente muy bueno de esteroides con cámara hiperbárica. Da muy buenos resultados en ese artículo y creo que en mi práctica profesional también me ha resultado muy buena la cámara hiperbárica. Eh, y también en algunos momentos podemos ir a hacer el uso de los esteroides intratimpánicos de rescate, pero es una terapia de rescate. Claro, tiene muy mal pronóstico una hipoacusia súbita cuando de entrada empieza con 90 decibeles. Pacientes mayores de 40 años. Pacientes diabéticos, lo que estábamos hablando hace poco. Síntomas, cuando empieza también con síntomas vestibulares. Aparte de la hipoacusia súbita, tiene vértigo. Es de mal pronóstico. No quiere decir que vaya a quedar, en el caso del vértigo, que vaya a quedar así, ¿verdad? Porque les digo que ya he tenido pacientes que los hemos logrado rescatar, pero es que han llegado en las primeras 72 horas. Y factores cardioembolígenos. Por ejemplo, arritmias, valvulopatías, ¿verdad? Son muy frecuentes que tengan muy mal pronóstico porque va a volver a suceder el cuadro y puede llegar a ser peor. Bien, estas dos, la presbiacusia y el trauma acústico. La presbiacusia es propiamente por la edad. Así como la presbicia se va cansando la vista, también el oído va teniendo algún tipo de cansancio, de pérdida de su capacidad. Empieza por lo general, y aquí están las imágenes, con la caída de los sonidos agudos, ¿verdad? A partir de los 50, 60 años. Es normal que ocurra. Claro, hay algunos pacientes que se aceleran más rápido, incluyen factores familiares, incluyen enfermedades crónicas, medicamentos que consuman, susceptibilidad individual. Hablábamos de los ototóxicos ahorita, hay gente que se pone 4 o 5 ampollas de gentamicina y no le pasa nada de un solo. Hay pacientes que solo están abriendo la ampolla de gentamicina, la están abriendo y ya se quedó sordo. O sea, eso se llama susceptibilidad individual, ¿no? Y eso es muy frecuente a partir de cierta edad, la presbiacusia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estar haciendo audiometrías y cuando el paciente lo requiera, colocar una prótesis auditiva. En algunos países como Estados Unidos han aprobado también el uso del implante coclear. Me parece muy caro para un entorno como el nuestro, pero se puede utilizar la prótesis auditiva. Y tenemos el otro problema que según la OMS, para el 2000 y pico, 2030, no me acuerdo, 2050, más de la mitad de ustedes, que son adultos jóvenes, van a ser sordos por el trauma acústico. No estoy diciendo que propiamente ustedes, ni le estoy deseándose mal, pero estoy diciendo adultos jóvenes así como ustedes, más de la mitad va a ser sordos por el trauma acústico producido por el celular y los audífonos. Y la lesión que se produce en el oído interno por sonidos muy fuertes, mantenidos o pulsátiles, como por ejemplo disparos, explosiones, las bocinas de los conciertos a las discotecas, los audífonos cuando ponen, no sé si les gusta a ustedes, no me significa música, pero puede ser Peso Pluma, puede ser el Conejo Malo, y les gusta la canción, les recuerda algo emotivo y van y le suben al celular, y llega el celular y les pone un rotulito y dicen, mire, por su salud auditiva no suba de aquí, y uno le pone todo el sonido porque le recuerda a algo o a alguien esa canción. Entonces, eso va produciendo un trauma a pesar de que se active el reflejo estapedial en el oído. Y vamos a ver una gráfica como estas que están aquí con esta muesca. Para la gente que, bueno, ya no es tanto. En mi época, cuando yo era, que no fue hace mucho, pero cuando yo era niño, aquellos sendos morteros que con facilidad se conseguían hasta en las pulperías. Y esas explosiones pueden generar un daño, un trauma acústico, ¿verdad? Ahí sí hay muy poco que hacer. Evitar más bien sustancias ototóxicas, evitar traumatismos sónicos, o sea, la contaminación ambiental,
Por ahí el otro día estaba haciendo un comentario por alguna de las redes sociales, creo que fue TikTok, yo estaba haciendo un comentario sobre un equipo de fútbol de Italia, el AC Milan, que no sé si lo hacen de manera de buena onda, por así decirlo, que tienen un equipo con el cual se mide la cantidad de decibeles ambientales en un lugar y lo normal es que esté por debajo, lo aceptado es que esté por debajo de 80. Ya cuando está por arriba de 80 se llama contaminación sonora. Y ahí en algún momento del partido donde el público se emociona se ve que pasa de 80 a 100, ciento y pico decibeles. Créanme que en ese lugar, aunque sea un estadio, hay una contaminación ambiental auditiva, sonora, y eso puede provocar un trauma acústico. Entonces hay que tener cuidado, mucho cuidado. También los martillos neumáticos, la gente que trabaja en los aeropuertos, los DJ, por lo general están expuestos a este tipo de problemas de trauma acústico. Seguimos viendo más gráficas, estas son de presbiacusia. Vemos como principalmente siempre caen los agudos. Esta gráfica es la que yo les quería enseñar desde hace rato, que les había mencionado. Y que nos brinda una idea, nada más que aquí la cartilla de audiometría la tenemos invertida. En vez de estar arriba, las frecuencias están aquí abajo. Y los decibeles empiezan desde aquí abajo hacia arriba. Vemos cómo la voz susurrada, la voz cuchicheada, son alrededor de 20 decibeles lo que se emiten o se producen cuando la estamos haciendo y la estamos comunicando. O sea que una persona que no la escuche ya tiene al menos una pérdida mayor de 20 decibeles. Ya no está en una audición normal. La voz habla, bueno, el trinar de los pájaros alrededor de los 40 decibeles. La voz hablaba, lo que estamos haciendo, hablar, son 60 decibeles. O sea que una persona que ya le tengo que gritar, ya tiene el área conversacional, los 60 decibeles ya están afectados. Y ya estamos hablando de una hipoacusia bastante fuerte. Las sierras, los motores de equipo pesado andan alrededor de los 100 decibeles, 110 decibeles un martillo neumático. Por eso les decía que estos sonidos, perdón, y aquí podemos poner la turbina de un avión, ya rozan con el umbral doloroso. O sea, ya producen un daño, un trauma acústico en nuestro oído que nos puede producir una hipoacusia. Causas centrales, esas las van a ver en neurología. Del hipoacusia infantil, ¿qué es lo importante? El diagnóstico precoz. Entre más precoz, mejor. Para, uno, evitar que no se desarrolle esa memoria auditiva. Y dos, para evitar el mundo del silencio. Que no se queden sin escuchar, que aprendan el desarrollo, la parte cognitiva del lenguaje y tanto del lenguaje como del aprendizaje, de las cosas que tenemos que aprender en este mundo para nuestro desarrollo personal. Ahora bien, vamos a encontrar también algunos otros grupos que no les hago mucho énfasis, pero están dentro de las hipoacusias neurosensoriales, donde vamos a tener enfermedades que son genéticas, enfermedades y congénitas a la vez, ¿no? Que son enfermedades relacionadas a los cromosomas, relacionadas a las mitocondrias, y este otro grupo que es muy amplio, donde tenemos enfermedades Usher, de Prenden, Tischer-Collins, en fin, hay un montón, ¿verdad? Que el niño nace y trae algún tipo de hipoacusia con otras manifestaciones clínicas. Por ejemplo, hay unos de mechón blanco en la parte anterior del pelo, que tienen un ojo de un color y otro de otro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Trastornos endocrino-metabólicos asociados a la hipoacusia, pero ya nacen con ello. Y donde nosotros como torrinos no somos nada trascendentales más que para el diagnóstico de la hipoacusia, saber si la tiene o no, y qué tipo de hipoacusia tiene, y qué opción terapéutica se le puede dar. Un ejemplo de ello, aquí está el implante coclear que lo estábamos explicando. Este es el latiguillo que les decía, que se coloca por la ventana redonda o oval, dependencia del cirujano, y del implante, y se coloca en la cóclea para que estimule las células ciliadas. Eso no tiene ninguna repercusión y ningún grado de importancia. Al final les había comentado que íbamos a ver, esta es la máquina para hacer el equipo, para hacer los potenciales evocados, así se hace este equipo en la mano, se coloca en el conducto auditivo externo y se supone que con eso, técnicamente nosotros medimos el sonido que produce la despolarización de todas esas células ciliadas a la vez. Me parece muy bonito. Entonces, bien, como opciones en general, como opciones terapéuticas,
Hemos visto que tenemos opciones medicamentosas, no son las más. Hemos visto que tenemos las prótesis auditivas. Ya hay una gama muy amplia, retroauriculares en la concha, endourales, para que levantan agudos, que levantan graves, que son leves para hipoacusias leves, hipoacusias moderadas, para hipoacusias severas, que se adaptan incluso ya a dispositivos por medio de Bluetooth, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay un montón, una gama muy amplia y muy buena para todo este tipo de problemas de audición. Y tenemos también una herramienta muy importante, muy interesante, aprobada por la FDA, incluso en edades muy tempranas de la vida, para tratar un montón de problemas de la audición, que es el implante coclear, que tiene para nuestro hemisferio, para nuestra parte del continente, especialmente Honduras, tiene una gran limitante. Bueno, dos grandes limitantes. Primero, el costo del equipo, del implante coclear. No es tanto la cirugía, porque no es una cirugía de otro mundo. Y segundo, la rehabilitación de estos pacientes, principalmente este que está aquí, que son pacientes pediátricos, que hay que sacarlos del mundo del silencio. Hay que estimular toda esa memoria auditiva, empezarla a desarrollar, ¿verdad? Y hay veces que llegan muy tarde o en edades ya muy avanzadas. Y entonces esto lleva no solo el desarrollo de esa memoria auditiva, ese aprendizaje especial que hay que irle dando, sino el aprendizaje cognitivo, intelectual, etcétera, conductual, etcétera, de la edad que le corresponde. Entonces lleva logopedas, lleva foniatras, lleva psicólogos, ya profesores especiales, incluso deben de estar en ambientes de aprendizaje especial. No es que no lo vayan a lograr, porque ya hay graduados universitarios con implante coclear, que quiere decir que da muy buenos resultados. Entonces, no es que no lo puedan lograr, pero lleva mucho trabajo y no tenemos la capacidad instalada en el país para este tipo de pacientes. Simplemente se colocan, creo que hay una serie de un poquitito más de 100 pacientes, 100, 120, la más de la mitad no funcionan, no están funcionando, solo están colocados. Entonces no son funcionales porque no se les da el seguimiento adecuado. Entonces no hacemos mucho más que consumir el equipo, que es caro de por sí.